Tengo un pequeño video para introducir la charla, ¿puede ser? Adelante, por favor. $35 años atrás nacía el Centro Privado de Tomografía y Computadora de Córdoba de la mano del gran impulso del avance tecnológico aplicado a la medicina, acoplado a la formación de los recursos humanos profesionales, no solo médicos, sino paramédicos, formados especialmente en Estados Unidos, Francia y Suiza. La misión de esta institución era dotar a la ciudad de Córdoba de un centro médico nuevo, de excelencia, por los recursos tecnológicos utilizados y por los recursos humanos conseguidos en el exterior, a fin de posibilitar la realización de diagnósticos médicos precoces y facilitar el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades. La visión de esta casa fue tratar de convertirse en la primera institución del interior del país en proveer el diagnóstico médico inmediato, acompañado de todos los progresos que hacían al tratamiento de las enfermedades bajo un eslogan: abreviar el tiempo del diagnóstico es trabajar por el bien de su salud. Los valores institucionales que guiaron a la empresa se basan en el comportamiento individual ético de cada uno de los integrantes de la misma, es decir, el trabajo con eficiencia, el trabajo en equipo, el trabajo con honestidad, el trabajo con sabiduría y el trabajo con respeto por el paciente, que es lo más sagrado que tenemos que ocuparnos nosotros, como médicos, del paciente, porque la tecnología no puede reemplazar a la mano del médico ni el conocimiento del médico, que es uno de los valores que guía a esta institución. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación, una vez más, por invitarme para ser simplemente un intermediario entre ustedes y siempre un representante del empresariado nacional. En este año en particular me complace doblemente poder presentarlo al doctor Carlos Sulton. Y felicito a la Fundación, porque nunca más que hoy, tal vez, en momentos en que se está desarrollando este semillero de hoy, que ya lleva 10 años, en otro lugar de la Argentina hay una reunión de empresarios consagrados que están buscando la forma de reflexionar acerca de por qué la Argentina está como está y está donde está. Con lo cual, así como Jorge Lawson presentó sus 3 Jorges, yo diría que hay 2 Argentinas. La de ustedes, que son la promesa de un empresariado ejemplar, posible, para una Argentina mejor. Y la otra cara, que es la de los empresarios que pusieron semillas muy importantes y construyeron una Argentina como pudieron, pero que hoy están reflexionando acerca de esa Argentina que les van a dejar. Carlos es un hombre, ante todo, de una ética, más allá de su juramento hipocrático, de una ética y unos principios humanos que creo que los ha trasladado a lo largo de su trayectoria, convirtiéndose de médico en empresario. Por eso, Carlos, doblemente agradecido de estar aquí. No, muchas gracias. Vamos a empezar por el final agradeciendo a la Fundación EMAGE y a todos los asistentes a este coloquio. Y por supuesto que para mí es un honor compartir contigo, porque un moderador de tus quilates no es fácil de encontrar. Así que estamos listos para abrir la Acá los sesión. que preguntan son ustedes. Me van a enviar, por eso me voy a estar fijando en el celular, no de impertinente. Me van a estar enviando las preguntas y tenemos
Esto es como una entrevista en radio. Tenemos hoy poquito tiempo para ser puntuales, además porque después tengo que ir a hacer mi programa de radio. Así que aprovechemos el tiempo al máximo. Me van a enviar sus preguntas a través del teléfono y yo, la verdad que quiero aprovechar al máximo todo aquello que le quieran preguntar a Carlos. Generalmente todos los empresarios que han pasado por aquí y fundamentalmente ellos que están ávidos de esas experiencias como las tantas que desarrolló David Ruda u otros, hasta el joven que acaba de estar aquí como emprendedor social. Carlos, voy a hacer la primera. ¿Cuándo fue que visualizaste que además de ser ese médico, ese profesional, podías ser un empresario? Robo un minuto para decir cuándo empieza esta historia, muy cortita. Yo viajo a Francia para realizar mi formación de posgrado, estrictamente 100% médico, vamos a decir que fue en el año 70, 71, y totalmente maravillado de que era otro mundo, de que la medicina que hacíamos aquí era estrictamente o exclusivamente personalizada y muy lejos de la tecnología vigente en el mundo moderno. Es decir, los resultados eran buenos, pero de todas maneras nada que ver con la tecnología que se aplicaba en los países desarrollados, que llamamos en aquel entonces. Entonces, tuve la suerte, porque hay momentos en que uno cae que tendrá que ser la suerte, de conocer un emprendimiento de EMI Odeón. Los más viejos acá sabemos que EMI Odeón era una firma discográfica cuyos propietarios eran los Beatles. Hoy se habló acá de los Beatles como uno de los 4 grandes emprendedores. Los Beatles, con su excedente de dinero, pusieron para buscar cómo la tecnología podía ayudar a la medicina. Esto sucedía a principios de los años 70 y los Beatles contrataron a un ingeniero que muchos años después saldría el premio Nobel para que desarrolle algo. Durante 5 años trabajó este ingeniero Hounsfield junto con un médico, Ambrose, de Londres, para tratar de encontrar alguna nueva tecnología. Fracasaron y la Siemens los dio de baja. Llegamos entonces al año 70, 71, cuando son EMI Odeón que se hace cargo de continuar con el emprendimiento. Y los Beatles logran hacer el primer tomógrafo computado que era exclusivamente de cerebro, que una tomografía de cerebro tardaba 2 horas y que los procesamientos de los datos que se obtenían tardaban 22 a 24 horas. El primer diagnóstico fue de un tumor cerebral, pero ya el paciente había sido operado, había sido desahuciado, pero ahí empieza la era tecnológica de la mano de los Beatles, que pusieron el dinero para que se realice el primer tomógrafo computado. La velocidad de crecimiento, de desarrollo fue espectacular. Y hoy ese estudio que se hizo en 2 horas y media y que tardó 24 horas en procesar los datos, se realiza online. Un estudio demora segundos y en el acto tiene usted el resultado de esa tomografía. Luego vinieron las resonancias, etcétera, otras. Pero ahí fue el comienzo y tuve la suerte de vivir ahí. Al regreso, seguía muy involucrado en la parte de la medicina. Habiendo visto eso, tardamos 3 años en realizar la compra de un tomógrafo en Córdoba. Me acuerdo que la gente de EMI decía, los más rápidos son ustedes y van peor que las tortugas. Van muy lentos, no van a llegar nunca. Bueno, tardamos 3 o 4 años hasta que salió la posibilidad de comprarlo. En aquel entonces, $1 millón para Córdoba y que hoy no le tenemos miedo al $1 millón, pero les pido que se remonten al año 75 y entonces era muy mucho el $1 millón. Regresado, retomé la carrera médica, pero al poco tiempo de tomógrafo funcionando, vimos que el futuro era mucho mejor para los pacientes y los médicos ver un tumor sin hacerle nada al paciente, nada más que pase por un tubo, que abrirle la cabeza y ver adentro qué tenía con todas las consecuencias de morbilidad que tendría. Llegó el momento que el crecimiento nuestro, iniciamos con 6 pacientes, y teníamos que amortizar $1 millón, váyanse al 76, 78 que nacimos, en donde vivíamos los mismos problemas que hoy, de la crisis financiera, económica, etcétera. El dólar, se le agregaron al peso nominal 13 ceros al día de hoy. No me diga. 13 ¿sí? ceros. 13 ceros. Así que está. Lo de hoy es una bicoca, entonces. Y termino acá con esto. Entonces ahí viene mi viraje un poco al
a ser empresario, digo yo, que quizás la casa Toshiba dijo: vos tenés que dedicarte a una de las dos cosas, o llevar adelante este emprendimiento aprendiendo a gerenciar, o seguir en la medicina y buscar a alguien que empiece a gerenciar esto, porque el futuro pasa por este camino. Es una cuestión up to you. Tú decides qué es lo que tienes que hacer con esto. Así que fue el vuelco al empresariado, y creo que tengo que hacer una distinción entre los empresarios que hoy están post-cuadernos y los antes. Nosotros no fuimos nunca empleados del Estado, ni trabajamos con el Estado, sino que fuimos empresarios con la vocación que se ha mostrado en todos los disertantes aquí. Yes. No es poca cosa. Dice Verónica Acuña, ¿cómo se sostiene una empresa de salud? ¿Cuál es el eje principal? Empezamos por el final. Así, yo creo que se sostiene en base a valores dirigidos hacia el objetivo final, como lo mencionamos, que es el paciente, el ser humano. El primer objetivo es que se sostenga a través de los valores humanos, de quienes atendemos y a quienes atendemos. Pero evidentemente ustedes necesitan para esto un esfuerzo económico y financiero titánico. Titánico, y más en Argentina, pero llevamos 40 años, festejamos en septiembre los 40 años, o sea que es muy difícil de tener, porque todos los avatares del país caen sobre los habitantes, en este caso sobre los empresarios que Tal trabajan. cual. Ariel pregunta, ¿cómo influyó su formación como médico para pensar como empresario? O si su formación de médico, me parece una pregunta muy interesante, le puso una impronta particular luego a su actividad como empresario. Me gustaría más que interpretar que es la segunda parte. La primera parte no nacía en mí la idea de ser empresario en absoluto, pero la segunda, que influyó mucho mi formación de médico para poder conducir una empresa de esta naturaleza. En 1978, cuando nacen estas empresas, leyes nacionales posibilitaban, a través de la formación de fundaciones, de comprar equipamiento y no pagar los impuestos, y entonces no pagar ni el IVA, ni ingresos brutos, y tener bonificaciones desde el sector público. En ese momento, 78, 79, 80, se inscribieron más de 1000 fundaciones que eran lideradas por cualquiera, por quien quisiera, por un camionero, por un panadero, por un no médico, por un abogado. Hoy, Pablo, yo diría, quedan cero. Esas 1000 fundaciones que se hicieron con un fin de lucro, sin tener en cuenta el paciente, ni sin tener en cuenta los valores de los médicos que atendían. Así que esa sería la explicación por la cual yo me fui volcando y fui aprendiendo. De ahí hice un nuevo aprendizaje a través de las finanzas, los números. Esta pregunta es recurrente y, por supuesto, la hacen cada vez que se siente un empresario aquí. ¿De qué fracaso aprendió más? Si lo tuvo, ¿y qué significó? Seguro que lo tuvimos. El fracaso llega desde el nacimiento de las reuniones, de juntar 70, 80 médicos interesados, que después, en el momento de realizarse las conclusiones económicas, y decía, esos 70, 80 quedábamos reducidos a 7 u 8, porque cuando hay que poner la tutuca o la tarasca en términos vulgares, entonces empieza el desbande. Esa fue la primera de los fracasos, tardar 3 años en lograr esto. Y después en el curso de estos 30, 40 años, hay fracasos muy fuertes que no diría que son muchas veces propios, sino que es los celos de los colegas. A mí me trataban hoy decían de un loquito acá, yo creo que era un inconsciente. Los 3 Jorge eran locos, pero yo era inconsciente en una categoría. Entonces, creo que eso, cuando yo venía y hablaba de la revelación automática de las películas radiográficas, que 9 minutos, hoy es una eternidad, porque hoy es todo digital, pero en aquel entonces 9 minutos me decían, este chico está loco, se cree Mandrake, que va a poner la película allá y va a salir en la otra punta lista, seca para llevarla, o el pibe que dice que va a arreglar todo con un aparato por dentro, que va a ver sin hacer nada, está loco. Bueno, así que ese fue un fracaso de introducción de la técnica o de la metodología dentro de la sociedad médica. Muy difícil de... Hay una pregunta subsidiaria a esa. Si alguno de esos fracasos o esos momentos lo hicieron replantear
el hecho de no seguir el camino emprendedor, digamos, de retroceder, de decir, renuncio a esto, no. Nosotros perdimos en el camino, al poco tiempo, al líder empresarial no médico que enfocó y posibilitó la adquisición y la construcción de esta sociedad. Al poco tiempo, porque los intereses de ese empresario eran muy distintos a los nuestros. Ellos buscaban una tasa interna de retorno inmediato, quizás. Entonces eso llevó a que ese fue el otro fracaso que tuvimos en la sociedad de entrada nomás. Dentro del año tuvimos un fracaso de esas naturales. Y después la mayor parte de los fracasos golpean muy fuerte los errores médicos, pero no los interpretamos como un fracaso, sino como un inconveniente, una valla que hay que saltar y corregir a qué se debe ese fracaso, si es humano o no. Y la mayoría de los fracasos, Pablo, yo creo que son debidos a políticas externas al grupo médico y al grupo empresario. Y entonces, más si uno mantiene una línea de conducta por este camino, por eso perdimos al grupo empresarial fuerte que había puesto el dinero, porque seguimos los médicos más o menos, no tan filantrópicamente, porque tenemos necesidad de renta, pero en ningún momento era con fines de lucro el emprendimiento nuestro. Así que el otro fracaso, diría yo, y muy duro y muy difícil, tal es así que ya les digo, había 1000 fundaciones, queda 1 o 2, había varios centros de diagnóstico, 23 en Córdoba, y quedamos 2 en 20 años. O sea que fracasos tras fracasos hay que ir superándolos, pero depende, creo yo, del comportamiento ético de las personas, de la capacidad tecnológica que logramos y del valor humano de los profesionales que actúan. Si tuvieras la habilidad de Jorge Lawson para dividirte en el pasado, el presente y el futuro, y pudieras volver al pasado antes del emprendedor y le pudieras tener la chance de darle una recomendación al Carlos Hulton que se lanza a emprender, ¿qué le dirías? Yo le diría que, no tengo duda hoy, no sé en aquel entonces porque fue todo de un descubrimiento, pero hoy le diría a Carlos Hulton que se apoye mucho en la tecnología, que ya está. Dicho sea de paso, hace unos meses vi funcionar por primera vez Alexa, un emprendimiento tecnológico que a la manera de un reloj un poco más amplio lo tiene el paciente en su cama y de allí se comunica con su familia, con su médico, con su enfermera, con los medicamentos que tiene, la tensión arterial, el pulso, el riesgo que tiene de tener diabetes o no diabetes. O sea que el futuro es totalmente diferente, pero yo creo que nosotros la obligación que tenemos, el compromiso es subirnos a ese futuro, no enfrentarlo y detenerlo porque vamos a perder. Y en esta batalla entre la tecnología y el ser humano, habrá ganadores y perdedores. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos del lado de los ganadores, de vencer a la máquina, que es la que vamos a hacer, pero tenemos que, para eso, entrar en el conocimiento, en la etapa cognitiva del ser humano. Y la etapa cognitiva del ser humano tiene que aprender de la inteligencia artificial, de los Big Data. Hoy usted con Big Data puede tener 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de informaciones en fracciones de segundo. Le iba a preguntar si cree que un algoritmo pueda llegar a pronunciar un juramento hipocrático. Creería que no, que el juramento hipocrático es irreemplazable, habrá que modificarlo por los valores de la persona. Pero las máquinas pueden llegar a ganarle, porque ya hubo una que el ajedrecista cayó, Kasparov creo que había caído con la máquina, no me recuerdo en este momento, la máquina le ganó la tercera partida, las 2 primeras partidas le ganó Kasparov y la tercera se la ganó la máquina, o sea que hay que formarse para tratar en esta batalla que ganemos. Entonces, la data, el manejo de la Big Data y el manejo de la inteligencia artificial son absolutamente necesarios en esta etapa cognitiva. ¿Cómo equilibra o cómo lo hizo, si lo pudo lograr, que aprendió, entre la vida personal y la vida empresarial? Muy dura, muy dura. Yo digo que en el caso personal, muchas veces para lograr un éxito en una de las facetas de la vida descuida otras facetas. Entonces, el reclamo permanente con justicia de mi señora y mis hijos, dice, bueno, pero todo el día en el instituto, todo el día en la medicina, y nosotros que el equilibrio que uno de los disertantes recién mostraba, me gustó escucharlo porque finalmente uno puede ser 100% exitoso en una faceta de la vida y tener
un poco de falencias que son los reclamos con justicia que le realiza la familia. Geraldine pregunta, esta pregunta era de Martina Haddad. Geraldine pregunta, ¿qué características busca en las personas que forman tu equipo de trabajo? Bueno, hoy tenemos un comité de aceptación, de recepción, aceptación y después pasa a la decisión final. Pero las características, yo diría que tiene que ser buena persona con valores éticos, porque la medicina es difícil pero se aprende. Pero si arrancamos de una persona que no tiene valores éticos, que tiene valores económicos por encima de la ética y del interés del paciente, lo vamos sacando del lado de entrada, porque ese valor no lo van a recuperar por ser médico. El médico es una vocación y entonces sí puede ser útil mejorarle su personalidad a posteriori. Mejor dicho, el valor lo va a mejorar como médico, pero la inversa no. El tiempo es tirano, me pasa todos los días de mi vida en la radio, me quedan ganas de preguntar, me quedan ganas de escuchar, pero quiero en la última pregunta, como Carlos además de médico después puso la meta de ser un emprendedor, en algún momento dijo, ¿por qué no ser un servidor público como político? Entonces, ¿cuáles son los sueños del Carlos que se adentró en la política o intentó adentrarse en la política y de paso tu mirada del presente? Y ahí puede ser otro fracaso de la vida, pero que lo aplaudo, porque vaya a ver si hubiéramos triunfado, no, la máquina trituradora de la política no me hubiera despedazado. Pero yo diría que el principal lo relacionaría con lo que vivimos hoy. Hoy vivimos inseguridad, hoy vivimos devaluaciones fuertísimas, hoy vivimos inflaciones altísimas, hoy vivimos tasas de impuestos elevadísimos. Entonces, estos 4 parámetros son los que nosotros buscábamos de tener una democracia republicana liberal, porque yo creo que todos los países del mundo que han emergido y que hoy son exitosos se han apoyado en democracias de estilo liberal, republicana. Eso no hay ninguna otra. Y respetando valores entonces de un mercado libre, que no quiere decir que es el mercado económico liberal, no en absoluto. Defiende la libertad del ser humano, defiende que haya emprendedores, defiende que podamos hacer empresarios que tengan una conducta y un comportamiento totalmente diferente al de muchos personajes que salen en los cuadernos. O sea que yo creo que lamentablemente llegamos a destiempo. Yo seguía a López Murphy y llegamos a destiempo, quizás antes. Hoy la sociedad ha comprendido que lo mejor que tiene que cuidar, que lo más valioso es su libertad personal, la libertad de decidir, y que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de Pablo. Lo de la economía liberal es otra cuestión aparte. La filosofía que nosotros abarcamos en ese momento es decir, señores, respetemos al ser humano y todo lo demás va a venir después. Con eso diría que eso es la inclinación política, pero si me da tiempo, o no sé qué, si no, yo pasaría a una cosa que a mí me fascina, que yo me dedico al campo también, y veo que van desapareciendo los alambrados en Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda lo entiendo porque se dedican mucho al tambo. Entonces las vacas son muy amaestradas, están por reflejo condicionado. Pero en Australia, que hay mucha ganadería, se eliminan los alambrados. Y todo se maneja con chips y señalizadores de los animales que van al satélite y que vuelve y que dice en una línea que vamos a poner nosotros para el pastoreo rotativo, lo vamos a ir corriendo poquito a poco, y entonces le viene, no, de acá no pases al animal, porque te pega el choque eléctrico. Lo que manejamos hoy con las pantallas solares y electricidad de 12 voltios, ahora se maneja en Australia y pronto será aquí también de esa manera. Una línea imaginaria, virtual, mandada desde arriba a donde nosotros vamos a querer ponerla, que también lo va a manejar desde el smartphone con facilidad. Y la otra que ya se hace, que le pasan la ecografía, no solo para ver si está preñada la vaquillona o no está preñada, sino también para ver qué calidad de carne vamos a consumir. Entonces se hace por el lomo, por la paleta, por el garrón, diciendo, bueno, acá tiene tanto de grasa, tanto de músculo, interfibrilar, extrafibrilar. Eso es una cosa que viene, que ya está,
y me apasiona, por eso le cuento en este momento. Señoras y señores, el doctor Carlos Ulton. Gracias, Carlos. Reitero, muchas más preguntas seguramente han quedado, pero creo que, como habitualmente hace la Fundación, cerrar con un empresario de los buenos, de los que pueden contagiarnos con su experiencia, como David hace un rato, o como Carlos, vale la pena para mezclarlos con esa fuerza emprendedora que hemos visto en aquellos que están proyectando el futuro de la Argentina. Una vez más, gracias. Y a muchos de ustedes nos veremos esta noche y a muchos de ustedes los espero del otro lado de la radio. Gracias. Carlos Ulton y Pablo Rossi moderando el Preguntale A. Antes que se retiren, los invitamos a Hércules Felipa y a Jorge Lawson a acercarse al escenario para hacer entrega en nombre de la Fundación EMACE unas placas de reconocimiento precisamente a Carlos Ulton y a Pablo Rossi por haber sido protagonistas de este momento de la tarde en esta 10ª edición de las jornadas de la Fundación EMACE. El aplauso para ellos, grandes referentes del emprendedurismo.